Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por su presencia. Yo soy Lorena Salvador Mateo, médico residente de segundo año en la especialidad de neurología. Mi sede es el Hospital Edgardo Revalletti Mártir. Bueno, en esta ocasión voy a exponer sobre un tema para lo que es el área de telesalud y el tema que he escogido es el tema de demencia. Un momento voy a compartir mi pantalla. Bueno, he escogido este tema porque existe una gran prevalencia de esta enfermedad en todo el mundo, en realidad, y nuestro país no es ajeno a eso. Y bueno, la población más afectada van a ser los adultos mayores. Por eso que he puesto esta imagen en cuanto a lo que es la epidemiología, donde vemos que el sexo femenino es el más afectado, con un porcentaje más o menos del 8% según esta estadística. Luego, en lo que respecta a los años de educación, también es importante porque influye el nivel de escolaridad para poder padecer esta enfermedad. Vemos que cuantos menos años de educación se tenga, el riesgo va a ser mayor de padecer lo que es un deterioro cognitivo o lo que es una demencia. Una de las enfermedades representativas de lo que es la demencia es la enfermedad de Alzheimer. Y como vemos en este reporte, existen más o menos 47,5 millones de personas en el mundo que padecen de esta enfermedad. El Perú no es ajeno a esto. Vemos que existen más o menos 240.000 personas, en su mayoría mujeres, que padecen de la enfermedad de Alzheimer. Y se estima que más o menos en el año 2050 esta cifra se puede duplicar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estudiar este tema? Primero es detectar, el principal objetivo es detectar si estamos ante un verdadero diagnóstico de demencia. Después, ver qué área de la cognición del paciente va a estar afectada. Luego es precisar cuál es la gravedad de la demencia en el caso del paciente que la padezca y cuáles van a ser las consecuencias en cuanto a su funcionalidad. Y por último es ver cuál es la causa de la demencia para ver si esta puede ser reversible o no. En lo que es el diagnóstico para definir si estamos ante una demencia, nos vamos a valer de diferentes exámenes. Uno de ellos, que pueden ser como el screening para la evaluación de la demencia, es el test de MOCA, que lo utilizamos bastante, ¿no? En este test de MOCA se va a dar un puntaje y de acuerdo al puntaje podemos orientarnos hacia el diagnóstico. Si tenemos un puntaje menor de 10, va a ser un gran indicativo de que podemos estar ante una demencia. Si el puntaje es entre 10 y 20, vamos a estar ante un deterioro cognitivo moderado. Si es entre 21 y 25, a un deterioro cognitivo leve. Y si es mayor o igual a 26, pues el puntaje va a ser normal, y se puede determinar que el paciente no tiene ningún deterioro cognitivo. Es como un screening que se utiliza para la evaluación de estos pacientes. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos dos definiciones importantes para valorar el estado cognitivo del paciente. Primero es el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. En este diagnóstico vamos a ver que principalmente el paciente no va a interferir en lo que son su funcionalidad, en lo que es continuar con sus actividades de la vida diaria, a diferencia en la demencia, donde van a haber alteración en varias áreas de lo que son los dominios cognitivos, pero a diferencia del deterioro cognitivo leve, sí va a haber una alteración en lo que es su independencia y en lo que son sus actividades, su funcionalidad y su correcto uso de sus actividades diarias. Vemos en este cuadro el diagnóstico diferencial tanto del deterioro cognitivo leve y de la demencia. Vamos a ver que en lo que es el deterioro cognitivo leve, las quejas del paciente o del familiar pueden existir como no. La alteración de la memoria, sobre todo, va a ser la memoria de tipo episódica en el deterioro cognitivo leve.
Luego van a haber otras alteraciones cognitivas como en lo que es el deterioro cognitivo leve, como por ejemplo algunos grados de afasia, de agnosia, ¿no? Y el deterioro funcional es más frecuente que no esté, o si está va a ser leve. En lo que respecta al comportamiento, en el deterioro cognitivo leve puede haber asociado episodios de depresión, de apatía y de ansiedad. En lo que es la demencia ya va a ser un estado más avanzado en donde vemos que las quejas del paciente, bueno, pueden no existir porque a veces no pueden ser conscientes de su estado, ¿no? Sin embargo, el cuidador o el familiar sí nos va a presentar, eh, nos va a detallar características que el paciente va a tener afectado en lo que es su estado cognitivo. Y bueno, vamos a ver de que el deterioro funcional, principalmente en estos pacientes, sí van a estar afectados y va a ser más frecuente que se acompañe de estados de depresión, de apatía y de ansiedad. Este es otro cuadro donde podemos ver el diagnóstico diferencial entre ambos estados. Vemos que en lo que es el deterioro cognitivo leve, vamos a tener un estado clínico intermedio entre una cognición normal y una dependencia. Y este deterioro cognitivo leve, los pacientes que padecen de esta condición sí tienen un riesgo moderado a pasar al otro estado que es el estado de demencia. Y en el estado de demencia ya van a haber afectación de más de un dominio de lo que es en las funciones superiores como aprendizaje, memoria, lenguaje, en la capacidad de atención, en la cognición social, etc. Y la enfermedad más representativa de esta demencia es la enfermedad de Alzheimer, con una prevalencia de más o menos 80% de los pacientes. Ahora, detectar qué dominio cognitivo está alterado, para esto nos valemos de diferentes test de evaluación neuropsicológica, en donde evaluamos al paciente por áreas, ¿no? Por áreas corticales afectadas. Vemos si predomina la clínica prefrontal, que mayormente son las más afectadas en estos pacientes. Valoramos con estos test los estados de atención, los estados de concentración, valoramos las funciones ejecutivas, como vemos en la imagen. Es, es ideal que se utilicen test que estén validados para poder hacer un diagnóstico así más certero. Y la evaluación neuropsicológica suele ser amplia, a veces se realiza en diferentes sesiones en estos pacientes y bueno, debe también ser adecuado al nivel educativo de cada paciente para poder tener resultados más objetivos. Otro objetivo de estudiar lo que es las demencias es precisar la gravedad del deterioro y las consecuencias funcionales que van a dar en nuestros adultos mayores. Esto es importante porque nosotros poder abordar cuáles son las consecuencias tanto para el paciente y para la familia va a ser de que el estado del paciente no se siga deteriorando, de que podamos intervenir en esas áreas que más le afecta, en las que más está afectado el paciente. ¿No? Entonces, este es un objetivo que se cumple cuando se entrevista mayormente a la familia, que son los cuidadores directos, ¿no? De estos pacientes. En cuanto a determinar la etiología, debemos de hacer un buen diagnóstico diferencial para saber ante qué tipo de demencia estamos, pero antes de pasar a evaluar el paciente en cuanto a lo que es la etiología, debemos de descartar otras causas que pudieran estar ocasionando este deterioro cognitivo. Por ejemplo, el uso de medicamentos. La polifarmacia es frecuente en los pacientes adultos mayores y pueden ocasionar consecuencias como deterioro cognitivo. Por eso es importante hacer una buena anamnesis y preguntar sobre este tema en los pacientes. Luego también preguntar sobre si están cumpliendo con las horas de sueño. A veces los pacientes que no logran descansar sus horas adecuadas pueden presentar un deterioro cognitivo y con medidas como que pudieran mejorar el sueño, con medidas tan sencillas como esa podemos mejorar el estado cognitivo de estos pacientes. También debemos de averiguar sobre síntomas clínicos que nos puedan conllevar a un estado depresivo. Los estados de depresión también nos pueden dar lo que se conoce como pseudodemencia, ¿no? Lo que dificulta la actividad cognitiva de estos pacientes y
Si lo resolvemos a lo mejor con terapia psicológica o con medicación, podemos mejorar lo que es el estado cognitivo de estos pacientes. Y también ver si existen otras patologías asociadas que puedan estar justificando este deterioro cognitivo, como por ejemplo la presencia de cáncer u otras enfermedades. Luego de ello, ya nos valemos del examen físico para poder determinar si estamos ante un deterioro cognitivo y, bueno, valorar sobre todo lo que es la causa. Si vemos que nuestro paciente presenta, además del problema cognitivo, una marcha inestable o una incontinencia urinaria, podemos estar ante una hidrocefalia normotensiva. Si vemos que presenta movimientos involuntarios como los coreicos, podemos estar ante una enfermedad de Huntington. Si tiene una hipostesia vibratoria distal, o sea, afectación de los cordones posteriores de la médula, podemos estar ante una demencia por déficit de vitamina B12 que pudiera ser reversible. Si se acompaña de una hemiparesia o una hipostesia, podemos estar ante una demencia vascular o una lesión expansiva. Si el paciente presenta parkinsonismo, que generalmente van a acompañar a los pacientes con temblor de reposo y todas las características de la enfermedad de Parkinson, entonces debemos de hacer un buen diagnóstico diferencial entre saber si estamos ante la enfermedad de Parkinson per se o estamos ante un síndrome parkinsoniano. Y en este caso, pues hay otras patologías como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la parálisis supranuclear progresiva, etcétera. Bueno, luego en deterioro cognitivo crónico debemos considerar, como les mencioné, la demencia de Alzheimer, que es una de las principales causas. La atrofia frontotemporal también es una de las etiologías más importantes en lo que es el deterioro cognitivo y la demencia por cuerpos de Lewy, que tienen características cada uno de acuerdo al área que está afectada en estos pacientes. Y bueno, se hace una evaluación más exhaustiva para llegar a estos tipos de diagnóstico que son causas importantes, lo que es la demencia. Ahora, con respecto a un deterioro cognitivo que se instala de manera más aguda, vamos a tener el término de demencia rápidamente progresiva. Para ello se toman diagnósticos diferenciales un tanto diferentes a los que les he mencionado anteriormente. Pero de hecho debemos de, igual que en los anteriores casos, descartar el uso de medicamentos en estos fármacos, la exposición a tóxicos, descartar si existe déficit de vitamina que pueden ser marcadas y que pueda justificar la instalación de una demencia rápidamente progresiva. Y hablando ya de las patologías que puedan presentar este estado, vamos a ver que si existe en lo que es las imágenes o el apoyo diagnóstico con imágenes de una captación meningia, podemos estar ante una meningitis subaguda en estos pacientes. También si en el examen de resonancia vemos una hiperseñal en FLAIR, sobre todo a nivel temporal, podemos estar ante una encefalitis autoinmune o una causa infecciosa. Si existe hiperseñal en ganglios basales, podemos estar ante una enfermedad por priones, una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Si hay historia de infartos extensos y que lo podemos evidenciar en las imágenes con bueno, acumulación de áreas secuelares, podemos estar ante una vasculitis primaria del sistema nervioso central. Y si vemos que existen en la imagen lesiones a nivel del tálamo, sobre todo bilateral o de los cuerpos mamilares o de la sustancia gris pericoeductal o el tercer ventrículo, podemos estar ante una enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Y en cuanto a los tipos de demencia, esta es una clasificación monoclásica que ya la habremos visto seguramente, es en cuanto a la localización del área dañada en el paciente. Por ejemplo, si estamos ante una demencia cortical, vamos a tener a lo que es la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad por priones. Si la demencia afecta sobre todo áreas subcorticales del cerebro, podemos estar ante demencia de tipo vascular o ante una parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Huntington, de Wilson o hasta una demencia en los pacientes con VIH. Y la demencia que afecta tanto el área cortical como subcortical, vamos a tener a la demencia frontotemporal, también podemos tener la demencia por cuerpos de Lewy o podemos estar ante una degeneración córtico-basal. Entonces vemos que el estudio de demencia va más allá de detectar si
qué áreas del paciente va a estar afectada, sino también la idea es llegar a un buen diagnóstico diferencial para saber si es que este paciente, tratando la causa de fondo, podemos mejorar lo que es el estado cognitivo. También es importante hacer buenos test diagnósticos para llegar así a una buena evaluación de estos pacientes y poder así mejorar el pronóstico, tanto para él como para su familia, que son, bueno, que son los directamente afectados, ¿no? Y bueno, este último cuadro les he puesto para ver la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer, que es el 80% de las causas de demencia en los pacientes adultos mayores. En este estudio vemos que se presentó en más o menos la mitad de los pacientes, de 103 casos diagnosticados. Y es probablemente la enfermedad que más preocupa a los cuidadores, ¿no? Los que llegan a la consulta mayormente vienen para poder hacer un descarte de una enfermedad de Alzheimer, pero vemos que este no es el único estado que se puede presentar en los pacientes, sino también podemos detectar un deterioro cognitivo leve, que si lo detectamos de manera precoz podemos evitar que ésta avance a lo que es una enfermedad de Alzheimer ya establecida y por tanto podemos mejorar lo que es el pronóstico en estos pacientes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.